¿no? Entonces quiero hablar un poco acerca de los recursos hídricos en general, ¿no? O sea, los recursos del agua, ¿ya? Y ahí tenemos entonces una presentación muy sencilla que va a estar, por supuesto, en la plataforma, ¿ya? Ok, bien, sin más ni más, entonces procedemos a presentar. Bien, los recursos hídricos. Bueno, van a disculpar la interrupción, pero siguen ingresando sus compañeros. Bueno, bien, hablando de los recursos hídricos, entonces, ¿de qué elemento hablamos? ¿Acerca de qué hablamos? Hablamos del agua en general, ¿no? El agua. Nos referimos al agua concretamente. Y vamos a tocar estos temas. En el agua, ¿qué es el agua? ¿Qué es la hidrología? La función de los hidrólogos, las aplicaciones de la hidrología, la actividad antrópica, el ciclo hidrológico, la distribución del agua en la hidrosfera y el balance hídrico global. ¿Ya? Entonces vamos a tocar todos estos aspectos al hablar de los recursos hídricos. Y en primer lugar, ahí está entonces los recursos hídricos, que es el agua, su representante, el agua, ¿no? El elemento fundamental de la vida. ¿Qué es el agua? El agua es la sustancia más abundante en la Tierra. Eso lo sabemos desde que nos enseñaron a leer y a escribir. ¿No es cierto? Pues un alto porcentaje de la corteza terrestre está cubierta por agua, ¿no? Y en sus diversas formas, que vamos a ir viendo poco a poco. El agua es el principal constituyente de todos los seres vivos. Pues sabemos que el cuerpo humano está constituido por un casi 70% de agua y 30% de materia sólida. Tanto el hombre como los seres, todos los seres vivos, llámense animales y plantas, pues sí, tienen un alto contenido de agua en su estructura. Bien, ¿qué es el agua? Es una fuerza importante que constantemente está cambiando la superficie terrestre. El agua en la superficie terrestre circula a lo largo de los ríos. El agua llega a la superficie de la Tierra en forma de lluvia, de granizo, de nieve, etc. Y el agua en forma de lluvia, especialmente, ¿qué es lo que hace? Pues las gotas de agua, al impactar sobre el suelo, ¿no? Desprenden partículas muy finas del suelo y estas partículas luego son arrastradas por las corrientes de agua. Esto entonces hace que la superficie terrestre vaya cambiando constantemente, ¿ya? Es decir, estamos hablando a lo largo de cientos de años. Entonces, los cambios se manifiestan, ¿no? Ustedes no van a notar el cambio en 10 años o en 20 años, es en cientos de años. Bien, el agua es un factor clave en la climatización de nuestro planeta para la existencia humana. El agua existe entonces en la atmósfera en forma de vapor de agua. Y ese vapor de agua eh, que está presente en la atmósfera hace que la radiación solar, ¿no?, que llega hacia la superficie terrestre no sea tan intensa, ¿no? Entonces, esa masa de vapor de agua presente en la superficie terrestre disipa gran parte de esa energía. Y es por eso entonces que la energía solar no llega con todo su poder hacia la superficie terrestre.
Si no existiese ese vapor, ese vapor de agua en la superficie terrestre, pues prácticamente la vida en el planeta sería muy difícil. El agua tiene una gran influencia en el progreso de la civilización. Esto lo conocemos, pues lo hemos estudiado, ¿no? Ah, por supuesto, nos han enseñado en la escuela, en los colegios, etcétera, que las grandes civilizaciones, ¿no? Desde la antigüedad, se han ido desarrollando casi siempre junto a los cuerpos de agua, ¿no? Junto a los cuerpos de agua, ya sean, por ejemplo, junto a los ríos, a orillas de los ríos. Por ejemplo, la Gran Babilonia, ¿no? Ahí tenía los ríos Tigris y Éufrates. Egipto, ¿no? Con su río Nilo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todas las civilizaciones se han desarrollado y han progresado junto a los cuerpos de agua. Eh, actualmente inclusive, los países, los países que disponen de grandes recursos hídricos son países realmente muy ricos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos dispone de grandes cantidades de recursos hídricos. El continente europeo también, ¿ya? No les falta agua, por lo tanto ellos siempre producen sus alimentos y tienen inclusive grandes volúmenes de alimentos para exportación. Países donde no hay agua, pues son generalmente países pobres. O países que tienen agua, como es el caso de nuestro país, Bolivia, pero que no sabe manejar sus recursos hídricos, pues tiende también a ser un país pobre, ¿no? Pues además de tener los recursos, hay que saberlos manejar. Bien, y aquí viene el tema de la hidrología, precisamente, que está relacionado precisamente con el estudio del agua. La hidrología, del griego hidor, que significa agua, logos, estudio. Es la disciplina científica dedicada al estudio de las aguas de la Tierra, incluyendo su presencia, distribución y circulación a través del ciclo hidrológico y las interacciones con los seres vivos, ¿no? A eso entonces lo conocemos como la hidrología, estimados jóvenes y señoritas, y esta es la materia que pretendemos estudiar en el presente semestre. El objeto de estudio. El objetivo primario de la hidrología es el estudio de las interacciones entre el agua y su ambiente, principalmente del estudio del agua, localizada cerca de la superficie del suelo. Se interesa en los componentes del ciclo hidrológico, como ser, ¿no? Vamos a estudiar la precipitación, la evapotranspiración, la infiltración, la escorrentía y el agua en el suelo, es decir, el agua subterránea. ¿Ya? Entonces son los elementos que vamos a estudiar, las temáticas que vamos a ir desarrollando a lo largo del estudio de la hidrología. ¿Ya? La función de los hidrólogos. ¿Cuál es la función que cumplen los hidrólogos? Los hidrólogos aplican el conocimiento científico y los principios matemáticos a la solución de los problemas relacionados con el agua en la sociedad. Problemas de cantidad, calidad y disponibilidad, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, para resolver los problemas de abastecimiento de agua potable para las poblaciones, para diseñar los sistemas de riego para producir alimentos, para el control de inundaciones, es decir, para defendernos contra la invasión de las aguas en tiempos de lluvia, ¿no? De grandes lluvias. Las aplicaciones de la hidrología. ¿Cómo aplicamos estos conocimientos, ¿no?
adquiridos de la hidrología. Por ejemplo, para el diseño y operación de estructuras hidráulicas. Esto en la ingeniería civil. Para el abastecimiento de agua, como ya les había dicho. Para el tratamiento y disposición de las aguas residuales. Para la irrigación. Para el drenaje. Para la generación de energía hidroeléctrica. El control de inundaciones. La navegación fluvial. La erosión y control de los sedimentos. El control de la salinidad de los suelos, por ejemplo. La disminución de la contaminación. Para el uso recreacional del agua. Protección de la vida acuática y terrestre. ¿Ya? Entonces, esas son las aplicaciones de la hidrología. Además, las ciencias hídricas están relacionadas con las aguas de la tierra. Es decir, tenemos que conocer la distribución de las aguas de la tierra y la circulación de estas. Sus propiedades físicas y químicas. Su interacción con el ambiente y con los seres vivos, en particular con los seres humanos. Efectos de largo alcance. Los cambios en la distribución, la circulación o la temperatura de las aguas pueden tener efectos de largo alcance. Por ejemplo, el calentamiento global, ¿no? Provoca el deshielo de los casquetes polares y los glaciares, el aumento del nivel del mar, ¿no? Es decir, como consecuencia del deshielo de los casquetes polares y los glaciares, entonces, como consecuencia de ello, se producirá el aumento del nivel del mar. La sequía en algunos lugares del planeta y las lluvias torrenciales en otros lugares del planeta, ¿no? Como es el caso que se ha presentado, seguramente recuerdan, en el mes de septiembre, creo que fue del año pasado, en Europa se presentó grandes lluvias en una región muy pequeña entre Alemania y creo entre Alemania y Holanda, algo así fue, que causaron grandes inundaciones, causaron muchísimas pérdidas humanas, ¿no? O sea, en Europa, se imaginan, hubo semejante catástrofe por por las lluvias torrenciales. Y ni qué decir acerca de las sequías. En el planeta se presentan sequías en varias regiones del planeta, ¿no? Es decir, la falta de lluvia ya, la falta de lluvia. En nuestro mismo país hay zonas donde tenemos abundantes lluvias y otras zonas donde tenemos sequía, ¿no? Es decir, que los recursos hídricos están desigualmente distribuidos en el espacio y también en el tiempo. La actividad antrópica, es decir, ¿qué hacemos los seres humanos con relación al medio ambiente? Las actividades humanas invaden el medio ambiente natural del agua. ¿Qué hacemos? Aramos el suelo para cultivar, ¿no es cierto? Y sigamos los cultivos. Es decir, aramos el suelo. Al arar el suelo lo que estamos haciendo es, ¿no es cierto?, destruir la estructura del suelo, la estructura del suelo, de la capa superficial del suelo. La estamos destruyendo. ¿Y qué se provoca con ello? La erosión de los suelos. ¿Ya? Pero la finalidad de arar el suelo es para producir alimentos, ¿no? Es por alguna finalidad. Y digamos los cultivos, extraemos agua de los ríos
ya sea de aguas subterráneas, y utilizamos estas aguas para irrigar el suelo. Fertilizan tierras. Utilizamos productos químicos para fertilizar las tierras. ¿Y con eso qué estamos haciendo? Estamos alterando la composición química de los suelos. Deforestan bosques. Eso es lo que hacemos. ¿No es cierto? Deforestamos los bosques. Actualmente se están destruyendo miles de kilómetros cuadrados de bosques en el Brasil y aquí en nuestro país, ¿no es cierto? También para cambiar el uso del suelo. Suelos que antes tenían bosques, pues ahora van a ser cultivados para diferentes tipos de productos, digamos, ¿no? Bombean aguas subterráneas. Precisamente extraemos las aguas subterráneas del suelo para poder irrigar los cultivos o para el abastecimiento como agua potable para las poblaciones. Construyen presas. Los seres humanos tenemos que construir las presas en los ríos para almacenar el agua de los ríos y poder utilizar estas aguas para diferentes fines, como ser el riego, el abastecimiento de agua potable, la generación de energía hidroeléctrica y, sobre todo, ¿para qué construimos las presas en los ríos? Para protegernos contra las inundaciones que provocan los ríos en épocas de grandes crecidas. Otra de las actividades antrópicas, arrojamos desechos en ríos y lagos. Ustedes conocen muy bien. Arrojamos nuestros desechos líquidos y sólidos en los ríos, en los lagos. Por ejemplo, nuestro río Piraí, que hace 50 años atrás tenía aguas realmente, tal vez podríamos decir, potables, hoy en día, imposible. El río Piraí está muy contaminado. ¿Por qué? Porque las poblaciones que se han desarrollado a lo largo de las riberas del río Piraí arrojan sus aguas residuales al río, sus desechos sólidos al río. Todo llega al río. Por lo tanto, nuestro río Piraí es un río ya contaminado. Y eso tienen que saber ustedes, como futuros ingenieros ambientales. Los seres humanos hacen muchas otras cosas que afectan la circulación y la calidad del agua en la naturaleza. Bien, y ahora vamos a hablar acerca de un elemento muy importante denominado la hidrosfera. En la Tierra, el agua existe en un espacio llamado hidrosfera, que se extiende desde unos 15 kilómetros arriba en la atmósfera hasta 1 kilómetro por debajo de la litosfera o corteza terrestre. O sea, de la superficie del suelo, 1 kilómetro por debajo. ¿Ya? Entonces, todo ese volumen se conoce como hidrosfera. En ese volumen está distribuida el agua en sus diferentes formas. ¿Ya? Ahí está presente el agua, en la hidrosfera. Por eso el nombre de hidrosfera, de agua. ¿Ya? Ahí tenemos, fíjense, esta es la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. La hidrosfera, 1 kilómetro aquí adentro, 1 kilómetro, desde 1 kilómetro aquí hasta 15 kilómetros en la atmósfera. La atmósfera es todavía muchos kilómetros de altura, ¿cierto? Muchos kilómetros. Pero la hidrosfera se cuenta desde 1 kilómetro dentro de la superficie terrestre y 15 kilómetros por encima de la superficie terrestre. ¿Ya? A eso lo conocemos como hidrosfera.
Y en ese volumen se encuentra el agua en sus diversas formas. Y aquí tenemos lo que es el ciclo hidrológico, ¿ya? Esta es la representación esquemática de lo que ocurre con el agua en la naturaleza, estimados jóvenes y señoritas. Esta es la representación más interesante y bonita que se ha desarrollado. Entonces, aquí hay diversos elementos y diversos caminos que sigue el agua. Pero lo vamos a explicar de una forma muy sencilla. Observen ustedes que aquí tenemos el océano. Es el océano, aquí está el continente y el océano. Fíjense, aquí están los ríos, en el continente están los ríos, los lagos, etcétera, ¿no? Y por encima está la atmósfera. Y aquí tenemos un elemento fundamental, que es el Sol, ¿no? El astro rey que dicen, que lo llaman, que es el Sol, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se mueve el agua en dentro de lo que es la hidrosfera? ¿Cómo se mueve el agua en la hidrosfera? Bien, ahí tenemos el Sol. La radiación solar, que les dije, llega a la superficie terrestre con una determinada intensidad. La radiación solar también llega, por supuesto, a los cuerpos de agua, es decir, al océano, a los ríos, a los lagos, al suelo, etc. ¿Y qué es lo que provoca la radiación solar? Provoca que el agua se evapore, jóvenes. El agua de su estado líquido pasa al estado gaseoso, se vuelve gas. Y entonces el agua sube hacia la atmósfera en forma de gas, Y eso es lo que tenemos, el vapor de agua. Y a eso es lo que denominamos la humedad atmosférica. Es el contenido de agua que está presente en la atmósfera. Entonces, hacía el agua en la atmósfera. Es transportada por las corrientes atmosféricas, ¿no? Entonces, por los vientos hacia el continente, por ejemplo. Y en ese movimiento hacia el continente se produce un fenómeno muy interesante que es la condensación. El vapor de agua, el presente en la atmósfera, se vuelve nuevamente agua en estado líquido. Agua en estado líquido en forma de unas diminutas gotitas de agua, que forman las nubes. Fíjense, ahí están las nubes. Las nubes están formadas, entonces, como les digo, por pequeñísimas gotitas de agua, ¿no? En estado líquido. Esas son las nubes. Y las nubes, ustedes observan en la atmósfera, las nubes están en movimiento, ¿no? Las nubes están en movimiento. ¿Debido a qué? Al viento, es decir, a las corrientes atmosféricas, ¿no? Las nubes son transportadas de un lugar a otro. Bien, y en ese movimiento, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de las nubes se produce un fenómeno, un proceso muy interesante. Las gotitas diminutas de agua que forman las nubes y que se mantienen en suspensión debido al peso despreciable que tienen estas gotitas de agua, estas gotitas de agua se van juntando unas con otras, ¿ya? Hasta que las gotitas de agua, miles de gotitas de agua o millones de gotitas de agua, se juntan haciendo una sola gota de agua, pero ya más grande. Una gota de agua, y esa gota de agua
debido a que ya tiene un tamaño, un volumen muy grande con respecto a las diminutas gotitas de las nubes, estas gotas de agua grandes ya caen a la superficie terrestre. Caen a la superficie terrestre debido a qué? Debido a la fuerza de la gravedad. Y entonces, ¿qué es lo que se produce? Se produce la lluvia, jóvenes. Se produce la lluvia o precipitación. Entonces se produce la lluvia o precipitación. Y el agua, desde las nubes, llega a la superficie terrestre. ¿Ya? El agua presente ya en la superficie terrestre, entonces, ¿qué lo que hace? Pues moja el suelo se humedece, el agua se infiltra en el suelo, el agua corre a lo largo de los ríos, ¿no? Ingresa a los lagos, lagunas, etcétera, y el agua sigue fluyendo a lo largo de los ríos. Fluye a lo largo de los ríos. El agua, entonces, que está el agua superficial, que fluye a lo largo de los ríos, finalmente llega nuevamente al mar. El agua que se ha infiltrado en el suelo y que forma las aguas subterráneas también se mueven hacia el mar debido a la fuerza de la gravedad. Debido a la fuerza de la gravedad. Entonces, las aguas subterráneas también tienen un movimiento hacia el océano. Entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, ¿no? Aquí ocurre este fenómeno tan interesante de que el agua del océano y de los ríos, etcétera, debido a la energía solar, se evapora. El agua en forma de vapor forma las nubes. Y en las nubes ocurre el fenómeno de que las gotitas de agua van creciendo. Se van juntando miles de gotitas hasta que se produce la lluvia, la precipitación pluvial. La precipitación pluvial puede ser en forma de lluvia, en forma de granizo, en forma de nieve, etc. Y entonces el agua llega al suelo, ¿no? Y el agua que llega al suelo humedece el suelo, ya les dije, se infiltra. El agua que se infiltra va a aumentar los volúmenes del agua subterránea. El agua que llega a los ríos fluye a lo largo de los ríos hasta llegar nuevamente al océano. Y así entonces, jóvenes, se produce lo que conocemos como el ciclo hidrológico o ciclo del agua. En realidad, esto no tiene principio ni fin, estimados jóvenes y señoritas. El ciclo hidrológico no tiene principio y tampoco tiene fin. ¿Cuál es el principal elemento que produce el ciclo hidrológico? La energía solar, jóvenes. La energía solar hace que los volúmenes de agua de los grandes cuerpos de agua, se evaporen. Luego, las corrientes atmosféricas hacen que el vapor de agua sea trasladado desde la zona de los océanos hacia el continente. Y se forman las nubes. Y luego la fuerza de la gravedad hace que las gotas de agua que han ido creciendo en las nubes se precipiten y se produzca la lluvia. Es decir, la fuerza de la gravedad es muy importante para que se produzca la lluvia. Y la fuerza de la gravedad hace que el agua que cae a la superficie terrestre, que fluye, esta fuerza de gravedad hace que el agua fluya a lo largo de los ríos. Y además que el agua presente como agua subterránea también fluya hacia el océano. Es debido a la fuerza de la gravedad. ¿Ya? Entonces, estimados jóvenes y señoritas, esos son los elementos fundamentales para que se produzca el ciclo del agua o ciclo hidrológico. ¿Ok?
¿Tienen alguna duda o alguna pregunta, jóvenes, señoritas? Bueno, continuamos entonces. El ciclo hidrológico, entonces, como decía, el agua circula en la hidrosfera a través de un laberinto de caminos que constituyen el ciclo hidrológico. El ciclo no tiene principio ni fin y sus diversos procesos ocurren en forma continua. El cálculo de la cantidad total de agua en la Tierra y en los numerosos procesos del ciclo hidrológico ha sido tema de exploración científica. Actualmente, las cantidades de agua en varios componentes del ciclo hidrológico todavía no se conocen en forma precisa. ¿Ya? Se ha tratado de determinar, ¿no?, los diferentes volúmenes de agua dentro de lo que es la hidrosfera. ¿Ok? Y aquí tenemos un estimado acerca de estos volúmenes. ¿Ya? Esto es algo estimado, jóvenes, señoritas. Aquí está la hidrosfera. En la hidrosfera, ¿cómo está distribuida el agua? Entonces aquí tenemos los océanos. En los océanos tenemos un 96,5% del volumen de agua. Del 100% de agua que contiene la hidrosfera, en los océanos hay un 96,5%. El agua subterránea dulce representa un 0,76%. El agua subterránea salada, un 0,93%. ¿No? Bien, la humedad del suelo. La humedad del suelo, es decir, humedad del suelo es más o menos, fíjense, el 0,0012%. ¿Ya? 0,0012%. El hielo polar, es decir, el hielo que se encuentra en los casquetes polares, Polo Sur y Polo Norte, es 1,7%. Es decir, es un volumen muy grande de agua que se encuentra en forma de hielo. ¿Ya? Un volumen bastante grande. El hielo no polar y nieve, 0,025%. ¿Cuál será el hielo no polar y nieve? Es el hielo que se encuentra en las cordilleras, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, en los Alpes, en los Apalaches, etc. Entonces se refiere a ese hielo no polar y nieve. Los lagos dulces contienen más o menos un 0,007%, ¿no?, del volumen total de agua de la hidrosfera. En los lagos dulces tenemos esta cantidad, 0,007%. Los lagos salinos, un 0,006%. Los pantanos, en los pantanos tenemos un 0,0008%. Fíjense, una cantidad insignificante. Los ríos, en los ríos tenemos, fíjense, esta cantidad de agua, 0,0002%. Es decir, es una cantidad insignificante, un volumen muy pequeño, ¿no es cierto?, comparado con el 100% de volumen de agua que hay en la hidrosfera. En los ríos solamente tenemos esto. Imagínense, es la cantidad de agua que están en el río Amazonas, el río Nilo, es decir, los grandes ríos, todos los ríos del mundo. En todos los ríos del mundo el volumen de agua es apenas el 0,0002%. El agua biológica, es decir, el agua que está contenida en los seres vivos, ¿no?, tanto en las personas, en los animales y en los vegetales. Fíjense, es esta cantidad.
0.0001%. El agua atmosférica. El agua atmosférica, fíjense, es simplemente 0.001%. Es decir, el agua que contiene, que está en forma de vapor dentro de la atmósfera, jóvenes. En esos 15 kilómetros que hemos dicho, desde la superficie terrestre hacia arriba en la atmósfera, 15 kilómetros, esta es la cantidad de agua que está ahí presente. 0,001%. ¿Ya? Y esta es la cantidad de agua, estimados jóvenes y señoritas, que mueve el ciclo hidrológico. Esta es la cantidad de agua responsable del ciclo hidrológico. Esta es la cantidad de agua que se va a transformar luego en lluvia, ¿no? Y que va a llegar a la superficie terrestre, etc. Esta es la cantidad de agua. Y esta es la cantidad de agua que se va renovando constantemente en la atmósfera. Se va renovando constantemente, ¿no? Constantemente se va renovando. Bien, y ahora hablamos acerca del balance hídrico global. Un poquito para mencionarles. El área del globo terráqueo, o sea, el globo terráqueo tiene esta área, ¿no? Kilómetros cuadrados. 148.800.000 kilómetros cuadrados es la superficie del globo terráqueo, ¿no? Y entonces la precipitación que cae, perdón, acá estoy, el área de los océanos es 361.300.000 kilómetros cuadrados. Es el área de los océanos solamente. Y el área de la Tierra es de 148.800.000 kilómetros cuadrados. El área total del globo terráqueo será la suma de los dos. La suma de ambos componentes es entonces el área de la superficie terrestre, ¿ya? Es decir, que es el área total del globo terráqueo, la suma del área de océanos más el área de la superficie terrestre como tal, o continentes. Bien, entonces, más o menos, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado a lo largo de muchos años, ya jóvenes, mediciones que se han realizado, y se tiene más o menos en forma general, que la precipitación o la lluvia se distribuye de una forma muy desigual, tanto en el océano como en la tierra. En promedio, dice que la lluvia cae a más o menos 1.270 milímetros cada año sobre los océanos. Sobre el océano, 1.270 milímetros. En cambio, sobre el continente, en promedio cae 800 milímetros. ¿Ya? Eso con respecto a la lluvia, a la precipitación. Otro elemento importante, la evaporación. La evaporación producida por la radiación solar en los océanos es de 1.400 milímetros cada año. 1.400 milímetros. En cambio, en el continente o en la superficie terrestre, continente, solo 484 milímetros por año. ¿Ya? Entonces, hay esa diferencia. La escorrentía, es decir, la cantidad de agua que corre a lo largo de los ríos. Fíjense, en los océanos es cero, por supuesto. Los ríos están presentes solamente en el continente. Y la cantidad de escorrentía o la cantidad de agua que corre en los ríos es de 316 milímetros por año, aproximadamente. ¿Ya? Ahí están los ríos, bueno, es cantidad.
Y el agua subterránea, más o menos, perdón, la cantidad de agua subterránea, 2.200 kilómetros cúbicos por año. Observen aquí un dato interesante. Si nos referimos a la escorrentía, 316 milímetros por año. Si sumamos la evaporación, ¿es cuánto? 316 más 484 igual 800 milímetros. Es decir, la cantidad de lluvia que cae al continente es de 800 milímetros y la cantidad de agua que sale del continente es 484 más 316. Estos 484 se van a la atmósfera y estos 316 se van ¿a dónde? Al océano. Se devuelve al océano. Entonces, lo que ingresó al continente, 800 milímetros. Y lo que salió del continente, 800 milímetros. Entonces, a eso se denomina como el balance hídrico global. ¿Ya? Es decir, que la cantidad de agua que ingresó al continente tiene que ser igual a la cantidad de agua que sale del continente. Ese es un balance hídrico global. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, esta es la presentación que había pensado para hacerlas el día de hoy. Bien, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien, por lo visto creo que está todo claro, todo entendido. Entonces yo quiero darles una pequeña tarea y es investigar, ya, investigar el tema de las corrientes atmosféricas. ¿Qué son las corrientes atmosféricas? ¿Está claro? ¿Qué son las corrientes atmosféricas? ¿Cómo se producen las corrientes atmosféricas? En otras palabras, les estoy preguntando, ¿cómo se produce el viento? ¿No es cierto? ¿Cómo se produce el viento? Eso es algo importante que ustedes tienen que saber y tienen que investigar. ¿Ya? Muy bien, estimados jóvenes y señoritas. Entonces, esa es la tarea para la próxima clase, para el día lunes. Ingeniero, esa tarea hay que subirla a alguna plataforma o no. Sí, lo van a subir. Ya les voy a habilitar la plataforma, ¿ya? Ya, gracias. Van a subir. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, no sé si tienen alguna otra duda o pregunta. De todas maneras, aquí yo les voy a presentar la plataforma. Un momentito. Ujú. Ingeniero, una pregunta. ¿La ponderación cuál sería? Recién acabo de inscribir. Ah, ya, señorita, esto ya lo dije en la anterior clase, así que hemos hablado ya del tema. ¿Ya? Gracias. Pero se lo voy a repetir esta vez. La ponderación es, se van a dar dos exámenes parciales, un examen final y va a haber un proyecto y tareas. ¿Ya? Los parciales, cada parcial 25%. Eh, tareas y proyecto, 15%. Examen final, 35%. ¿Ya? Eso es. Bien,
Aquí les voy a presentar, estimados jóvenes y señoritas, la plataforma. ¿Estoy compartiendo? No, ingeniero. No. No. Allá. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces esta es la plataforma Model, que ustedes ya la conocen, ¿no es cierto? Ya este es prácticamente, estamos iniciando el tercer año de uso de la plataforma Model en la universidad. Y aquí, observen, está el grupo. Uno quiere decir primer semestre del 2022. Materia hidrología, grupo A. Y ahí dice, bienvenidos a la materia de hidrología, que es la ciencia que estudia el ciclo hidrológico del agua y sus manifestaciones en la atmósfera, sobre y debajo de la superficie terrestre. Estudia asimismo sus propiedades y sus interrelaciones naturales. Bien, ahí está, este soy yo, su profesor, máster en ciencias, ingeniero Germán Palenque Espada. ¿Ya? Entonces, acá vamos a tener todos los elementos, vamos a poner tareas, van a estar los exámenes. Los exámenes ya les dije que lo voy a tomar en forma presencial, ¿no? Eso es. Bueno, pero aquí vamos a poner las tareas principalmente, ¿ya? Y van a estar acá también colgados el material que les voy a ir dando, parte de la bibliografía que les había prometido, como ser el libro de Bente Show, el libro de Máximo Villón, ¿no? Entre otros, ¿ya? ¿Ok? Esta es entonces la plataforma móvil, ¿ya? Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces eso es todo por el día de hoy. Inge, disculpe, una última pregunta. Adelante, joven. El formato para la presentación de la tarea, ingeniero. Las tareas las hacen, pues, pueden hacerlas en Word, ¿ya? Word y formato normal, ¿no? Tamaño Está carta, bien, está bien, tamaño ingeniero. carta, ¿no? ¿Sí? Gracias. Ingeniero, una pregunta, si en ese mismo aspecto se las subimos en PDF las tareas. Sí, puede ser en PDF o Word, ¿ya? PDF o Word. Eso Ya, sí. ingeniero, gracias. Sí, en PDF o Word van a ser. ¿Ya? Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, la próxima clase vamos a estudiar un elemento muy interesante, muy importante. Han visto ustedes todos los elementos de lo que componen el ciclo hidrológico. Pero ¿dónde se desarrollan todos estos elementos? ¿Dónde? Pues en el continente, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa conocer. Entonces, el espacio físico donde se desarrollará el ciclo hidrológico. Y a ese espacio físico, para nosotros en hidrología, lo definimos como la cuenca. Entonces, la próxima clase vamos a empezar a desarrollar lo que es la cuenca hidrográfica. ¿Ya? Yo quiero pedirles que hagan un repaso, ¿no?, de la materia que ustedes ya han aprobado, que se llama SIC, Sistemas de Información Geográfica, que ustedes ya lo han visto, ¿ya? Para que puedan utilizar esos conocimientos en el desarrollo, por ejemplo, del estudio de las cuencas. ¿Está claro, jovencitos, señoritas? Ya, ingeniero. Todos Sí, ustedes ingeniero. aprobaron la materia de SIC, ¿no es cierto? Sí, Sí, Así ingeniero. es, me imagino que todos aprobaron, porque para llevar esta materia de hidrología, pues es requisito haber aprobado la materia de SIC. ¿Ya? Muy bien, estimados jóvenes señoritas,
tengan ustedes muy buenos días, que les vaya bien. Hasta la próxima clase entonces. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta la próxima Hasta clase.